¿De dónde viene, cuál es el origen de la sabiduría de la Kabbalah y cómo todo esto pasó? Bala Sulam nos escribe sobre el desarrollo de la sabiduría de la Kabbalah. Es que la primera persona que comenzó a descubrir toda la Kabbalah y todo el universo que existe más allá que nuestro mundo, era el quien se llama Adam. Hubo personas por miles de años antes de Adán, pero jamás tuvieron la posibilidad de pasar a través de la materia, de la sustancia, más allá de los límites de la materia y percibir, sentir las materias más allá que la materia. La primera persona que logró hacerlo, la primera persona que tuvo el deseo de hacerlo, así se llamaba Adán. Por supuesto que no es una casualidad que ese fue su nombre, porque todo lo que sucede en el mundo superior, todo desciende por orden de escaleras, de grados. Parece que lo llamaron así los padres y la sociedad, o en el tribu donde vivía, y se le llamó Adán, y de él nos queda también un libro que se atribuye a él, se llama El Ángel Raziel. Este libro está escrito en hebreo y el texto es muy difícil. Nos es difícil imaginar que una persona hace 5.700 años escribió algo del todo. No nos queda tan claro cómo realmente escribió el libro, porque hubo sobre cuero de animal o pergamento, qué material, o otras materias, o clay, o toda clase de cosas, barro. Pero de todas maneras es un libro que es accesible y de verdad muchos años estuvimos leyendo en él. Lo interesante en el primer hombre, en Adam Rishon, es que él descubrió a través de nuestro mundo la fuerza superior que se llama Boré, creador. Él describe que es una fuerza que no tiene cuerpo, como una fuerza en nuestro mundo, que simplemente percibimos la fuerza porque la captamos de alguna manera, como ondas electromagnéticas o un campo eléctrico o el campo de pensamiento, la fuerza de la gravedad. Así captamos como campos, las captamos, pero ¿de verdad son campos? ¿Tienen la forma como nosotros captamos y sentimos? No. Cuando nosotros las captamos, decimos que es como un campo que se extiende según ciertas leyes y reglas. Así esto funciona sobre tales objetos o funciona de otra manera sobre otros objetos, pero eso es como nosotros captamos, percibimos, pero en verdad así lo captan nuestros instrumentos. Por eso él así también describió al Creador de manera muy interesante, totalmente desprovista de cuerpo, fuerza desprovista de materia, que está más allá, más arriba de todo lo que no se puede sentir, y todo el resto de las fuerzas, deseos, las posibilidades, las intenciones, todo lo que esta fuerza, como esa fuerza se expresa, todo eso se incluye dentro del campo de esta única fuerza a la que él denominó Boré, creador, porque de verdad de esta fuerza general, superior, provienen todos los pensamientos de supervisión, providencia, y luego estas fuerzas se van acercando a nosotros y nosotros como seres humanos nos vamos acercando a ellas y se hacen más entendibles, más perceptibles, se pueden sentir por medio de toda clase de instrumentos y nos acercamos en nuestras búsquedas y gradualmente se van acercando a nosotros, que ya podemos sentirlas dentro de nosotros, dentro de nuestros deseos, dentro de nuestros pensamientos corporales. La persona ya, el hombre ya
se pintó estos dos planos de la creación. Un plano es la existencia de estas fuerzas superiores. Él así las dividió en dos mundos, Adán. No es el cielo que vemos, el cielo. Y de ahí viene el universo, la atmósfera, la estratosfera, y después de 18.000 kilómetros se termina todo y después está el cielo puro. Entonces, ¿dónde está este cielo? Ya que no existe, hay muchas capas alrededor de la estratosfera y alrededor de la Tierra. Él las llamó como un cielo, como análogo a lo que vemos con nuestros ojos. Y sobre este cielo él escribe que el universo se divide en una parte que está basada en fuerzas superiores, fuerzas que se revelan si las alcanzamos de abajo arriba. Cuanto más estas fuerzas son superiores, más lejanas y menos percibidas por nosotras son, más elusivas de nuestros sentimientos. Y debajo del cielo está nuestro mundo, que es la extensión de esas fuerzas, pero de verdad cambian y son inversos. Aquí son fuerzas de otorgamiento, pero en nuestro mundo son fuerzas de recepción. En base a ambas fuerzas está hecho todo el cuadro de la realidad, el universo. Las personas comunes aquí en este mundo nacen bajo la influencia de estas fuerzas que van descendiendo. Aquí existimos en nuestro mundo, en toda clase de vidas, reencarnaciones. Él describió de manera muy detallada estas fuerzas y las denominó. Es muy interesante. Vemos de esos nombres que él denominó a estas fuerzas que él realmente las alcanzó desde sí mismo, desde nuestro mundo. Tal como nosotros existimos en este mundo, podemos hacer lo mismo, porque como él era el primero que alcanzó las raíces del mundo superior, por eso se llama Adam Rishon, primer hombre, el primer hombre que alcanzó, Adam Harishon, el primer hombre que alcanzó todas estas escaleras. Y sobre eso escribe Bala Sulam, muchos otros cabalistas también escriben. Él es el primer científico cabalista. Y el libro llamado Raziel, el ángel Raziel, Hamalach Raziel, el ángel Raziel, Raziel Hamalach. Hamalach es ángel y Raziel es el nombre. El nombre viene de Raz, en hebreo secreto, Sod en hebreo. El ángel del secreto. Este libro hoy también se vende en todas partes. Es un libro no grande, incluso puede ser que lo tenemos en nuestro sitio. No es como hay una fotocopia de este libro. Hay como 100 páginas escritas, mucho material y un texto muy difícil. Eso es lo que se puede decir sobre este primer hombre. A partir de él hubo una cadena larga de cabalistas que él hizo, 20 generaciones de cabalistas grandiosos, serios, que de manera concreta no dejaron nada, no dejaron herencia, no dejaron nada, solamente se dedicaron al alcance de la capa superior de este universo y de la investigación de lo que sucede. Ellos descubrieron que lo que nosotros podemos entender, ellos nos revelaron todo el sistema de este mundo. Aquí en este mundo existen almas aisladas y quebradas. Aquí arriba en el mundo espiritual, que a diferencia de nuestro mundo opuesto, contrario a nuestro mundo, estas almas están en unidad. En nuestro mundo están en un estado de total desprendimiento entre sí, las almas. Todo lo que pasa en el mundo superior es totalmente contrario o inverso a lo que pasa en nuestro mundo. Son dos mundos opuestos, como negativo y positivo, como un reflejo, una copia.
Lo que, por ejemplo, un sello, hubo en el pasado sellos que estaban hechos de madera o de hierro o algo. Se ponía dentro de una materia caliente y ahí quedaba el sellado. Así que lo está imbuido en el sellado, es lo que queda en el sellado. Y al contrario. Y viceversa. Tal como Patricia y matriz, una matriz y una patriz que se hacen una. Y estos cabalistas que los siguieron también e investigaron, también nos describen ya el sistema de estas almas que descienden a nuestro mundo y que nuestro mundo gradualmente se desarrollan. Y explicaron también un poco sobre estas leyes, pero lo importante es lo que hicieron estos grandiosos cabalistas a través de la historia, de esas 20 generaciones, desde Adán hasta Antigua Babilonia. Ellos hicieron una corrección especial en este sistema, en la conexión entre las almas que están conectadas entre sí aquí y nuestro sistema donde las almas están totalmente desconectadas. Agregaron conexiones, vínculos a través de sí mismos, porque estuvieron en ambos estados a la vez. El hombre cuando está en ambos estados, tanto en nuestro mundo como en contacto con almas, en nuestro mundo está en contacto con otras almas a través del cuerpo y en su contacto interno con su alma, con su sentido interno, está en el mundo superior. Como resultado de estos dos mundos, cuando están en un objeto, estos mundos, ambos mundos se pueden vincular a través de uno mismo. Eso es lo que hicieron 20 generaciones de estos cabalistas. Estas 20 generaciones de cabalistas se llaman de Adam Rishon, del primer hombre, hasta Abraham. El último, el 21, ya era Abraham, pero él, Abraham el patriarca, pero él tenía solamente una pequeña parte con ellos porque después de 20 generaciones, después de Adán en la antigua Babilonia, se estalló, brotó un ego inmenso y las personas perdieron la capacidad porque aquí el ego creció, tanto de manera tan fácil de estar en contacto con la fuerza superior. Y en general hubo un poco de conocimientos que quedaron, pero ustedes saben como nuestro mundo, aquí también pueden comprar un libro de Kabbalah hoy día, pero entender nada. Pero por medio, aparte de eso, elevarte a un nivel espiritual con ese libro, ni que hablar de eso. O sea, hay conocimientos, pero para poder realizar es imposible porque el ego se estalló, brotó desde el nivel que estuvo en el nivel de Adán, en el nivel cero, raíz del ego, hasta el nivel de Antigua Babilonia, que era el primer nivel, era un gran salto. Es como la diferencia entre la materia inanimada que se anula totalmente ante el entorno, lo que existe, y trata de solamente mantener sus formas y atributos. Por ejemplo, en nuestro mundo ni siquiera existe algo que no existe y se anula a sí mismo totalmente un tal objeto. El que le gusta mantener sus atributos, cada inanimado, cada objeto inanimado, o que es un líquido, un gas, o objetos fijos, cristales,
Cada uno aspira a mantener su forma, sus atributos, su estructura, sostener. Y eso se llama ya la apariencia del ego en su primer nivel. Y en este primer nivel de desarrollo ya hubo personas de Adán hasta Babilonia. Y en Babilonia ya hubo un gran estallido hasta un grado de desarrollo tal que quisieron, como decimos, que elevarse y controlar todo nuestro mundo. Y entonces empezaron a buscar las personas cómo hacerlo, cómo seguir realizando su ego. Y como lo leemos todavía de las fuentes antiguas, en aquel entonces está escrito, tenemos sobre eso un libro que se llama La interpretación de Midrash Rabbah. Este es Adán, no sé dónde escribir Babilonia. Vamos a hacerlo en un nuevo dibujo. Ahí del todo sale una imagen totalmente diferente. La diferencia entre nuestros mundos, los cabalistas ya hicieron estos vínculos definidos entre ambos mundos. Nuestro mundo es el negativo, el que recibe. El mundo arriba es el positivo, el otorgante. Aquí está nuestro cielo que se llama Mahzom, barrera. El libro que apareció en la antigua Babilonia y nos cuenta sobre los acontecimientos de aquel entonces. La grande interpretación o Midrash Rabbah. Rabbah viene de la palabra grande, Rav. Midrash viene de la palabra midrashá, estudio. Así que en aquel entonces, como fue escrito en aquel entonces, las personas empezaron a buscar de qué manera sería posible realizar este ego creciente. Ya hablamos con ustedes varias veces que uno de los habitantes de aquel entonces, que se llamaba Abraham, no Abraham, sino Abram, sin la H. Le agregaron la H al final, después la HA, según su alcance alto. Pero cuando era solamente un habitante, un ciudadano, se le llamaba Abraham. Es un nombre antiguo porque él venía de la ciudad Ur-Kasdim. Ur-Kasdim. En el lenguaje original se llama Kasdim. Él era uno de los ciudadanos. Enseñó a los babilonios antiguos o los que vivían en Ur-Kasdim toda clase de cosas beneficiosas, doblegarse ante el sol, el viento, los árboles. Él hacía ídolos, como hoy en día se hace toda clase de encantos y hechizos. Y en el pasado también era muy popular. Ahora, hoy día estamos supuestamente como volviendo a aquella antigua Babilonia. Así que aquí él se percató de lo que pasa con sus personas y de repente él notó que las personas se están empezando a sumergir más y más en la parte negativa, en el ego, y no pudo entender por qué eso sucede.
Así él investigó el mundo, como lo hizo Adán, y sus investigaciones del mundo le permitieron penetrar más adentro a través de este mundo secreto. Secreto porque no tenemos dentro de nosotros las fuerzas de percibir, de sentir, porque todo nuestro cuerpo está hecho en base al ego, los 5 sentidos corporales. Sentidos. Por eso, él comenzó. ¿De qué manera se puede hacer? Se le dio libros y papelitos que fueron escritos en todos los 20 generaciones, y también el libro de Adam Rishon empezó a penetrarse, sumergirse en el mundo superior, y el Midrash Rabbah describe cómo él comenzó a investigar la naturaleza que existe detrás de la naturaleza, cómo trató de sumergirse, profundizarse en ello, y al final alcanzó el pensamiento de la naturaleza. Salió de nuevo al mismo nivel de fuerzas que existen detrás del mahzón, detrás de la barrera. Y empezó a conectar todos sus conocimientos en un conocimiento general y escribió el próximo libro. Así que tenemos un libro de Adam Rishon, del primer hombre, que se llama Raziel HaMalach, el ángel Raziel. Luego tenemos Midrash Rabbah, y Abraham escribió un libro que se llama Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Sefer HaYetzirah, porque ahí él ya explica más de lo que escribe Adam en su libro. Él describe cómo fue creado todo el mundo, no nuestro mundo, sino todas estas fuerzas y todo el sistema gubernamental. O sea, todo lo que existe en las raíces, en la base de este sistema que nos maneja. Y por eso él llamó este libro el libro de la creación. Este libro es mucho más pequeño que el libro de Adán. Tiene en total a lo mejor 20 páginas del libro de texto normal, a lo mejor 25 páginas. También lo tenemos y está traducido a ruso. Algo de ese libro se puede entender. Lo más importante que hizo Abraham es que él preparó alumnos, es decir, estableció por primera vez en nuestro mundo un grupo de cabalistas. Sobre eso también habla ese mismo Midrash Rabbah. Y no solo un grupo de cabalistas, sino en total preparó muchos alumnos. Los mismos individuos que tenían esa atracción de alcanzar el mundo superior y que tenían lo que llamamos hoy el punto en el corazón. Él se los llevó como alumnos y creó de ellos un grupo de cabalistas. Y los que tenían esas tendencias se atrayeron al alcance del mundo superior, pero no tenían el punto en el corazón porque todavía no estaba revelado ese punto destacado. A ellos él les enseñó otros métodos espirituales. Luego se levantaron, se establecieron toda clase de métodos y creencias orientales. No son religiones. De alguna manera existieron también en la antigua Babilonia. Parte de ellas cambiaron. Las creencias del Oriente. Y ellos los mandó, como está escrito en ese libro, los mandó al Oriente. Y ahí ellos establecieron todos los estudios del Oriente que existen, orientales que existen, tales enseñanzas que ellos mantienen las personas en eso, y eso también lo vemos en el transcurso de miles de años. Japón, China, India, todos estos países orientales, ahí quedaron en esas creencias
toda clase de dragons que se doblegaban se agachaban ante toda clase de espíritus, y eso se quedó en ellos desde que él les pasó este método a Abraham. Aparte de eso, Abraham también creó la base para la religión moderna. Pero sobre eso hablaremos más adelante cuando hablemos sobre las religiones actuales. Hasta entonces, hasta Antigua Babilonia, tienen que pasar 3.000 años más. 1.500 años desde Babilonia hasta la creación de las religiones. Entonces Abraham creó este grupo de cabalistas y dejó Antigua Babilonia, y de ahí las personas del todo se empezaron a dejar en esa tierra, se destrozó. Un desierto cubrió todos esos lugares y no quedó nada. Lo que hoy día es más o menos donde se encuentra toda clase de cosas. Incluso existe un pequeño pueblo ahí, asiáticos. Hay toda clase de antiguos babilonios en toda clase de oasis donde viven donde era la base de la tierra rusa. Lo interesante es que hicieron un experimento, tomaron judíos del pueblo judío de nuestros tiempos, tomaron sangre de ellos y hicieron toda clase de análisis de toda clase de cosas, sangre y demás, huesos, DNA, y hicieron las mismas cosas, los mismos análisis con los antiguos babilonios, y vieron que eran idénticos. O sea que ese pueblo de Antigua Babilonia es el mismo pueblo. No sé si hubo más experimentos sobre los chinos, indios y japoneses u otros pueblos, no sé. Pero ese experimento realmente... Mi hija hace doctorado, está haciendo doctorado en genética, y en algún momento lo descubrí de ella misma. Así que el grupo de Abraham salió de Antigua Babilonia y estableció aquel pueblo. Era como una familia grande, como una comunidad, como se vivía en el pasado. Los del pueblo, los de la ciudad, de esa manera. Él se los llevó a un lugar que se llama hoy la tierra de Israel o Palestina. Aquí él los trajo, y aquí ese grupo siguió desarrollándose. Creció el grupo, hubo un gran crecimiento, y aparte el grupo, también los alcances crecieron. El grupo entró en una época en que no hubo necesidad ni de explicarlo por escrito, porque las personas estaban viviendo eso, viviendo el mundo superior dentro de su grupo, a través de la unidad dentro de su grupo. En este grupo estaban en equivalencia, concordancia con este mundo superior que está hecho, basado en equivalencia y unidad, y por eso se sintieron a sí mismos en el mismo mundo superior, y constantemente trabajaron sobre el ego, que fue creciendo todo el tiempo, porque el ego crece todo el tiempo en cada persona y en todos en conjunto a la vez. El ego creciente convocó de ellos más y más posibilidades de unirse por encima del ego, pasarlo a la conexión entre ellos, traspasarlo, y así pudieron seguir elevándose espiritualmente. Y de esta manera este grupo siguió existiendo
desarrollándose espiritualmente constantemente y también creciendo en número, en cantidad, pero no tanto porque dicen que después de unos siglos tuvieron que irse a Egipto, entonces eran solamente 70 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Si se trata de hombres, por lo general hablan de la edad 20 a 60, entre 20 y 60, cuando se dice hombres. O sea, si son 70 hombres de la edad de entre 20 y 60, digamos que los demás eran 5 veces más. Entonces, digamos 350 personas, máximo 500 personas era todo este pueblo. No había nada especial en este grupo cabalista. Y ellos se fueron, emigraron a Egipto. ¿Por qué? Espiritualmente, en la tercera generación después de Abraham, el hijo después de Abraham era Isaac, y luego Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y estos 12 hijos, entre ellos, de repente descubrieron que el ego estaba empezando a crecer de tal manera, de tal magnitud, que de manera práctica se cayeron hasta la sensación de nuestro mundo y solo nuestro mundo. Empezaron a caerse del mundo superior, no totalmente, pero del mismo nivel en el que estaban. Todo el tiempo trabajaban en ascenso, por encima del ego, y ahora empezaron a bajar hasta que llegaron al estado en el que brotó entre ellos un odio fraternal en lugar de amor fraternal. Y entonces se dieron cuenta que no podían seguir existiendo sobre la misma tierra, la tierra de Israel. Hubo hambruna y también una hambruna espiritual, en cierto sentido. El ego creciente que no lo podían manejar, y según eso también la hambruna física. Se emergieron a Egipto, se fueron a Egipto. Egipto en aquel entonces, hasta hoy día, en el Medio Oriente, es un país central, rico en tradición, poderoso, en gobierno. Es un centro, Egipto es el centro del Medio Oriente, el país más poderoso. En aquel entonces era realmente el centro del mundo, un ego inmenso, tal ego que la misión de cada egipcio rico, especialmente faraón, era incluso mantenerse recordarse a sí mismo para toda eternidad. Así hicieron esas imágenes en las tumbas, en sus imágenes, creyendo que el cuerpo no muere, que el cuerpo se puede mantener, preservar de tal manera que siga existiendo. Era tan inmenso el ego que de cualquier manera querían permanecer en su cuerpo, enterrar junto con ellos miles de personas que los sirvan en ese mundo con caballos y todo lo necesario. Todo eso lo voy a necesitar. Este ego inmenso que hubo en Egipto se sumergieron en él, se hundieron en él y se hicieron como los egipcios, que les valió unos centenares de personas. Y estuvieron en Egipto 400 años. Un ego inmenso
que se estalló entre ellos, que ellos captaron de los egipcios. Ellos lo absorbieron, lo asimilaron, y sin mirar que estaban tan cerca de los egipcios, de todas maneras, hubo una cierta conexión con el mundo superior que no los dejó del todo conectarse con los egipcios. E incluso vivían separados, en una parte separada de Egipto, que se llama Eretz Goshen, la tierra de Goshen, que también existe hoy. Y a partir de 400 años empezaron a salir de Egipto. Empezaron a sentir que no podían permanecer en ese ego como en antigua Babilonia, o aquí o allá. Y aquí se levantó entre ellos un gran maestro, como sabemos, Moisés, Moshe, que los jaló física e interna espiritualmente. Moisés es una personalidad muy interesante. Es hijo de la hija del faraón, que era unos meses, que llegó ahí como bebé, a la edad de unos meses, cuando los egipcios mataban a todos los bebés hombres de los judíos. Y su hermana mayor le dijo a su madre: vamos, no lo demos para que lo maten, no lo entreguemos para que lo maten, yo lo voy a poner en una caja, la lleno con barro, la pongo en el agua, en el Nilo, donde sale la hija del faraón, y en el mismo lugar donde no hay animales en el agua y ella se baña, a lo mejor eso lo va a salvar. Y así realmente sucedió. Pusieron a Moisés en esa caja. Se llamaba Batia, la hija del faraón, y es considerado un nombre sagrado. Hoy día la llaman a muchas niñas Batia. La hija del faraón vio ese niño y lo llamó Moisés. Moshe no es un nombre hebreo, es un nombre egipcio, porque se jaló del agua, limshoch. Hay un verbo en hebreo, limshoch, jalar. Moshe. Ella le dio el nombre y él se educó en la casa del faraón hasta la edad de 40 años. Él absorbió internamente de manera absoluta toda la cultura egipcia. Creencias. Él era un príncipe conocido en casa del faraón, en el palacio. Todo era como un príncipe, el hijo del rey. Todo estaba a su disposición. Pero más o menos a la edad de 40 años comenzó a sentir que él no era de ahí. Él sabía que él no era de ahí. Nadie lo escondió de él, pero y nadie lo esconde. Casualmente hoy día entre los árabes hay muchos judíos que hacen su vida y existen ahí de manera normal como los árabes. Ahí parece que está hablando de Egipto. Y también se casan, se mezclan. En el mundo antiguo era muy sencillo. Así que Moisés sabía de dónde era, pero de repente quería saber ¿y qué más? La historia de su pueblo, y eso lo trajo a toda clase de investigaciones, y al final empezó a oponerse al faraón. Faraón, su abuelo. Hubo una cosa también desagradable. Moisés mató 12 vigilantes y por eso le querían matarlo. Y por eso él se escapó a un lugar especial, donde hubo un pueblo especial, los midianitas. Estos midianitas de Midian
hubo un gran sacerdote llamado Yitro, Jetro, una persona instruida. Le trajeron a Moisés los vigilantes, le preguntaron quién es. Jetro dijo, ¿quién es este? Moisés ya tenía 40 años, era un hombre de 40 años. Yitro lo dejó ahí. Se educó ahí, se formó ahí. Y se casó con su hija Tzipora. Y hoy día también ese nombre muchos judíos lo usan, aunque es un nombre extraño, foráneo. Ella era una cabalista. Su padre era cabalista, por eso se respeta mucho a su hija, Tzipora. Así que Moisés permaneció con Jetro hasta la edad de 80 años, 40 años, y luego volvió al faraón. El mismo faraón ya había fallecido. De lo que me parece, yo no sé precisamente, pero me parece. No estoy 100% seguro de eso. Aquí hay toda clase de preguntas históricas que yo no sé. Si lo adivino, tengo que decir que yo mismo lo pienso. Entonces él empezó a luchar contra el faraón, o que era su abuelo adoptivo, o que era un faraón totalmente nuevo. Él empezó a luchar contra él para que libere su pueblo. Y hubo toda clase de prohibiciones y cosas descritas en la Biblia y en la Torá, que los judíos a la noche se huyeron, de tal manera que incluso el pan que prepararon, la harina, no estaba lista. Prepararon el pan sin ese ingrediente necesario para que se infle el pan, y por eso se llama hoy matzá. Matzá, que viene de la palabra, es un pan que no terminó como los deseos que no crecieron, sin levadura, me parece que se llama. La salida de Egipto fue en dos niveles. Por un lado, era una salida fuera del dominio del ego. Faraón representa, es el símbolo de todo el ego, de todo el universo, así que ellos salieron de ese ego espiritualmente. Y por eso querían salir de este ego también físicamente y huyeron. Pasaron el Mar Rojo, el Mar Suf, y cuando vamos a aprender juntos el libro del Zohar describe en el lenguaje de la Kabbalah, describe de manera metafórica. Cuando podamos pasar el lenguaje del Zohar al lenguaje superior desde nuestro mundo, del lenguaje de las ramas al lenguaje de las raíces, el lenguaje del mundo superior, entonces vamos a explicar qué es Egipto, cómo se escapa de Egipto, cómo elevarnos del ego, qué es el Mar Rojo, cómo se pasa a través de estos escalones hasta el Mahzón, hasta la barrera. Luego llegaron al monte Sinaí y ahí de nuevo se les hizo otra condición. Se les hizo una condición. Moisés les explicó qué es esta condición.
Es la misma unidad que existió antes. Si pueden unirse en un solo grupo, como un solo hombre con un solo corazón, entonces tendrán la oportunidad de elevarse al mundo superior, entonces podrán sentir el mundo superior, las leyes del mundo superior que existen solamente para unirse por encima del ego creciente. Fuera de eso no se necesita nada, no hay nada en la naturaleza de nuestro mundo que tenemos que corregir. Solo en esto se separa nuestro mundo del mundo espiritual. Esta condición fue aceptada, esa condición llamada Aravut, garantía mutua. ¿Cómo decir? Garantía mutua, Aravut en hebreo. Y después que aceptaron, asumieron esta condición, ellos revelaron todo el sistema de fuerzas en el que existen, que pasa a través de nosotros, que opera sobre nosotros, lo que llamamos el mundo superior, que es totalmente altruista y que tiene solamente atributos de otorgamiento y amor y influye sobre nosotros. Si nos igualamos, nos sentimos, si nos oponemos a ese mundo, nos sentimos en este mundo oscuro que nos apaga constantemente. O si nos asemejamos a ese mundo, nos igualamos a él y lo sentimos como superior, claro, eterno, pleno y en armonía. Esa es la diferencia entre el mundo superior y su entendimiento y sus leyes que operan sobre nosotros, sobre las personas. Eso era como la revelación del Creador. Y luego ellos trataron de existir con estas leyes, cumplir estas leyes, y entonces empezó Moisés a documentar toda la historia, todo el desarrollo de estas fuerzas espirituales y sus acciones sobre el ego de nuestro mundo. Y así él lo escribió. Él nombró este libro Torah, Or, luz, como ellos descubrieron.